Hola, ¿qué tal? Familia Margarina, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy es viernes. Hoy es Cuentos de la Sandial, aunque realmente es domingo, lunes. Perdón, pero con eso de la influenza no pude traer el Cuentos de la Sandial el viernes que pasó. Así que lo traemos hoy. Espero no se me enfaden mucho y les guste esta historia. No sé si sea un poco polémica o no. La verdad es que yo la leí como 2, 3, 4, 10 veces y estaba como que ¿la pongo o no la pongo? Pero pues si pues, hay historias de personas que vienen a Japón y cuentan que no se han adaptado a Japón, ¿por qué no vamos a contar la historia de un japonés que se fue a México y no se adaptó a la cultura? Pues comencemos. Esta es la primera vez que nos manda la historia un japonés y me llamó la atención de todos los mails que me llegan porque pues vio el título venía en japonés. Este japonés vive en México y dice que llegó a este canal por su esposa y que le pidió que contara su historia y aquí está. Él tiene ahorita 40 años y vive en México, no nos cuenta en qué parte, pero bueno, en algún lugar, en alguna empresa japonesa estará trabajando. Él vivió en Japón y siempre le interesó la cultura latina, la salsa, las cumbias. Yo creo que es como de la edad del don, entonces más o menos también él estuvo en ese tipo de épocas que iban a Roppongi a bailar. Estudió español porque le interesaba mucho la cultura. Viajó a España, a Colombia, a Perú, a México y a Brasil. Y siempre le gustó mucho ese tipo de cultura y su sueño así anhelado era vivir en alguno de estos países, pero dice que es 100% japonés. Así que bueno, la forma en la que fue educado en Japón, pues como que quería, pero no se le permitía hacer. Tenía que seguir un protocolo de la vida, si no era mal visto. Y para un japonés en su época de que él fue educado, ser mal visto es mejor quitarse la vida. Así que siguió con los planes de cualquier persona en Japón. Estudiar algo que aunque no le gustara, iba a tener un buen futuro económico para poderse buscar una bonita esposa que aunque no lo quisiera, iba a ser su trofeo. Iba a trabajar en una empresa en Tokio e iba a tener hijos, iba a ser viejito y se iba a morir. Pero él nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de vida, pero tenía que hacerlo, así que estudió algo que no le gustaba, pero le iba a traer muy buen empleo. Empezó a trabajar, que por azares del destino fue en una empresa japonesa de automóviles, muy famosa por cierto, o sea que, bueno, allá va más o menos el asunto, ¿no? Y tenía una novia que más o menos se la consiguieron los papás por medio de un omiai, que son tipos de citas arregladas por los padres, donde te tomas tu foto, pones tu perfil, estudié aquí, estudié acá, gano tanto, gano lo otro y vivo aquí, ¿no? Igualmente la muchacha, estudié piano, estudié violín, estudié curso de cocina, bueno, es algo que a él no le gustaba, pero que incluso ahora todavía se utiliza, ya no sé si ya no tanto la verdad, pero sí se sigue utilizando aquí en Japón. Se casó con una persona que sí era muy bella y tenía muy buena familia y educación, pero realmente pues no se amaban, no tenían absolutamente nada en común, pero pues se casó con esta persona, pero la empresa, hacían grandes rasgos, la empresa les dio un comunicado a todos sus empleados que quien quería ir a México a trabajar. Estamos hablando de hace más de 10 años más o menos este comunicado. En México todavía no se veían muchas empresas japonesas, que ahorita ya hay y rebundan bastantes, pero como que todavía no estaba así como que el boom, ¿no? Como que eran los primeritos que iban a México. Y pues todo claro que todo el mundo, todos los japoneses, nadie quiso ir, solamente él dijo yo. O sea, vamos a ver si puedo conseguir mi sueño hecho realidad e irme a vivir a uno de esos países. Pero la esposa estuvo en desacuerdo y ella dijo, no, yo no voy, yo aquí me quedo en Japón. Si quieres verte tú, yo no me voy. Y pues se fue. Claro que dice que nos cuenta que pues fue súper fácil decir, bueno, pues ahí tú te quedas tú y yo me voy para acá, ¿no? O sea, tú haces tu vida porque cada quien tenía su vida por separado, así que estuvo totalmente igual y él se fue a México. El sueldo era, pues para México un muy buen sueldo, para Japón era su sueldo normal. Así que pues tenía que mandarle dinero a la esposa y aparte tenía el sueldo de México. Pero que con lo que él ganaba en México, que ya le quitaba la mitad de la esposa, pues no habría problema porque realmente sigue haciendo bastante cantidad de dinero allá en México. Así 10 años creo que fue cuando se fue el yen para arriba, que estuvo súper caro. De hecho todavía está caro, seguimos estando súper caro, ¿no? Pero cuando yo me casé,
el yen estaba a la par. Por ejemplo, 100 yenes eran 10 pesos, o sea, súper fácil hacer las conversiones. Incluso hasta 9 pesos eran. Y ahorita 100 yenes son 19 pesos, o sea, ya más o menos estamos viendo cómo está el asunto, ¿no? Entonces sí, pues ganaba lo doble, aunque le quitaba a la esposa la mitad, él seguía ganando lo mismo en México. Que la empresa le dio una super casa. Si comparamos una casa de Japón y de México, pues obvio una casa a lo mejor normal es una super casa, ¿no? Un carro, tenía patio, hizo súper padre, que iba al supermercado y compraba un montón de comida, pero un montón de comida y todo súper barato, o sea, la súper gran vida. Pero empezó a trabajar y ahí fue donde ya no le gustó mucho, porque tenía que hacerlo relativamente todo. Y aquí es a lo mejor lo que no nos va a gustar a muchos, pero pues es la historia de un japonés que se fue a México. Dice, estudio español, ya lo puse aquí, ¿qué impuestos? Tenía que pagar del sueldo que le daban, los impuestos son súper caros. Dice que en ese momento y hasta la fecha no sabe por qué tienen que pagar impuestos tan caros para que una persona y o gobernante se los ponga en su bolsa, en su bolso, y la comunidad siga estando totalmente igual. Dice que si a él no le hubiera importado pagar los impuestos tan altos que se están cobrando en México, dice que ni en Japón cobran esos impuestos tan altos, que además cree que ni en ninguna parte del mundo cobran impuestos tan altos. Si realmente estos impuestos se utilizaron para la comunidad, para las personas que viven en México, pero que no, que el 100% de los impuestos, el 90% se lo embolsan y solamente utilizan el 10% de los impuestos. Y lo que más sigue batallando hasta ahora es que por qué no ponen gente educada en el gobierno, que simplemente ponen gente popular entre las personas. No tienen educación. ¿Por qué no se educan? ¿Por qué no hablan otra lengua? Tienen un presidente que ni siquiera sabe hablar inglés, que solamente es una obra. Bueno, si le pongo a leer todo lo que escribe aquí, creo que todo el mundo va a opinar lo mismo que él, ¿no? Que solamente es una marioneta y que sigue estando en desacuerdo en ese sistema. ¿Pero por qué sigue en México? Dice que hubo un momento, una etapa de la vida en México que se puso muy, pero muy feo, que fue un tiempo en que se desesperó bastante, que incluso hasta regresó a Japón, porque no podía salir. Él no podía ir a comprar como antes lo hacía, ir a comprar a la tienda, porque tenían miedo de que los asaltaran. Incluso algún compañero sí llegaron a asaltarlo e incluso trataron de secuestrarlo. Afortunadamente no pudieron secuestrarlo. Y desde ese día las empresas japonesas a varios les pusieron, pues sabes que ya no puede salir, y tenían que esperar a que vinieran por ellos para llevarlos a la empresa, de la empresa a su casa, que parecía que era un prisionero en su propia casa empresa. Y era un momento tan feo que incluso muchos japoneses regresaron a Japón y él regresó a Japón. Le habían pasado como unos 2 años en México y regresó a Japón y obvio la esposa, pues estaba la esposa en Japón, ¿no? La esposa le dijo, ¿sabes qué? Adiós. Y dijo, bueno, adiós, ¿no? Y se divorciaron aquí en Japón. Que como tenía niña ni nada, pues no pasó absolutamente nada. Pero pues tenía que seguir trabajando y su deber como japonés tenía ese como a fuerzas tengo que trabajar en México, así que se regresó. Claro que él no quería y como estaba todo desesperado, sí cayó en depresión allá en México. Dice que empezó a ver México muy mal a causa de la depresión, que él llegó nuevamente de Japón y veía todo sucio, todas las calles sucias, que porque la gente tiraba la basura en la calle, viendo un cesto de basura a un lado, porque la tiraban en la calle, porque la gente robaba. La empezó a ver todo súper mal. Porque tenía que haber niños pidiendo dinero en la calle, perros sin correa, y porque tenía que haber perros callejeros, gente pidiendo dinero en las calles. Porque, bueno, dice que me contó un montón de cosas muy malas de México, que no se las va a contar todas porque a lo mejor mucha gente no lo va a poder aceptar, que realmente es la realidad, pero una cosa es que a veces no queremos ver la realidad, así que ahí le voy a poner que, o sea, odiaba a México porque tenía que estar ahí trabajando a fuerzas, así que no le quedaba de otra. Hasta que un día, pues en la empresa conoció a una persona que venía de otra empresa a hacer algunos trabajos con esta empresa, ¿no? Es una como colaboración del trabajo. Y esta persona pues le empezó a hablar, le llamó la atención, hablaba un poco de japonés y le preguntó, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Dice que al principio él no la soportaba, que se le hacía una persona bastante
pegajostiosa, porque ya le había tocado que muchas personas, aún estando él casado, sabiendo que él estaba casado en Japón, muchas mujeres se le acercaban. Dice que con unos súper grandes escotes, que él obvio no estaba acostumbrado a los escotes y al tamaño del busto acá en México, porque pues en Japón ya ven bien como yo, así como monja, ¿no? No enseñas nada aquí, pero de abajo sí, ¿verdad? Pero arriba no. Entonces no estaba acostumbrada y que se le sacó el escote hasta acá, y obvio que pues hay bastante, muchísimo, bastante más que en Japón. Entonces que se le hacían así, o sea, hola, ¿cómo está? O sea, si él estaba alto, podía ver bastante bien desde arriba. Todas se agachaban más para hacerle así, me dice que para hacerle así, y pues enseñar ahí los atributos, y que lo abrazaban mucho, había mucho contacto físico, y hubo una época pues en que él sí se aprovechó de eso, porque pensó que todas eran súper fáciles, pero fue una época muy corta porque no le gustó mucho. Se dio cuenta de que como en Japón había muchas personas que solamente estaban interesadas en el dinero y no tanto en los gustos. Y ahí fue cuando pensó que tal vez México no era nada diferente en cuestión del amor a Japón. Que solamente se interesan en el dinero, en vivir bien. Y si te interesaba realmente el amor o no, como él pensaba que era México, pues no interesaba mucho. Así que sí hubo una época en que jugó con bastantes mujeres. Comenta. Pero pues que digo que conoció a esta persona y empezó a ver que tenía gusto esta persona sobre Japón y que en medio lo entendía. Además de que tenían bastantes cosas en común, unas sí y otras no. Y sobre todo un punto súper importante que va para que estén muy al pendientes, se dio a respetar. Ella tenía la idea de que cualquier persona podía hacer con ella lo que él quisiera porque tenía dinero, ¿no? Entonces que no se hace esto, haz lo otro, bailame sexy, ¿no? Pero que esta persona le dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Te voy a demandar por acoso, y bueno, total que se lo puso súper pinto y no le volvió a hablar en mucho tiempo. Entonces como que reaccionó así, que dijo, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, como que primero muy amable y luego, o sea, hago lo que siempre hago y todo el mundo se hace súper feliz. Todas las mujeres se ponen felices, pero tú no. ¿Qué está pasando aquí? Y le despertó un interés sobre esta persona. Así que trató de conocerla un poco más y pues vio que no era una persona que le interesaba solamente el dinero, pues porque ella trabajaba y tenía su propio dinero. Empezó a descubrir un México totalmente diferente al que ya conocía. Un México súper divertido, un México donde la gente se apoya, donde la gente se comunica, donde tienes amigos verdaderos, donde te vas a jugar los sábados y domingos con otros amigos, no importa si que tienes que ir al cine o a un museo, a lo que eres acostumbrado que son los juegos o partes de diversiones en Japón, ¿no? Por ejemplo, ir a Ginza, gastar dinero, gastar mucho dinero en Ginza, en ropa, en bolsas de zapatos, que es la felicidad monetaria que existe en Japón. Ella le enseñó otro tipo de felicidad que no se necesitaba el dinero. Y total, se casaron. Ella estaba divorciada, recuerden, ya se divorció en Japón, así que se casaron y ahora es súper feliz. Ya conoce México, ha estado en muchos lugares de México y que se sigue quejando y bastante de muchas cosas, como que el que no trabajan súper bien en los bancos, que él sigue trabajando, pero que aunque él le eche todas las ganas del mundo, por ejemplo en los bancos no trabajan bien, así que pues ya aprendió a no estresarse en ese aspecto y ya es un poquito más relax. Dice que ya no es japonés, ya no trabaja como japonés, que así, y así, y así, ¿no? O sea, que ya también le da igual. Si sale o no sale el trabajo, le da totalmente igual. Y mejor él se dedica a vivir la vida como él quiera vivirla. Y por eso nos cuenta que es muy difícil acostumbrarse de una cultura a otra cultura. Sobre todo son culturas muy diferentes, como es Japón y México. Y por eso mucha gente que viene de México a Japón pues batalla bastante, porque tienes que cambiarte 180 grados todo lo que conocías y respetar muchas cosas como el tiempo, que en México pues no todos son puntuales. De hecho él ya no lo es, dice que no tiene caso el ser puntual, se estresaba mucho con la puntualidad, pero pues ya no, ya sabe cómo está el asunto. Ya tienen hijos y de vez en cuando vienen a Japón de vacaciones, pero solamente hasta ahí. Los papás nunca aceptaron su matrimonio, pero pues ya no le importó, la verdad, hasta que nacieron los hijos. El primero fue hombre, así que los papás, aún así muy japoneses, pues estuvieron muy felices por tener un niño varón que podría seguir con el apellido, que está muy feliz.
Dice que él ya no va a regresar a Japón y que va a morir en México y que su tumba va a estar en Cancún. Bueno, a él le gustó mucho Cancún. Y eso es todo. ¿Ustedes qué piensan de esta historia? Y la verdad es que, bueno, le quité bastantes cosas medio fuertes sobre su opinión que tenía, o tiene de México, pero pues dice que aunque México está muy mal, muy mal en muchas cosas, él se va a quedar ahí en México. Y que porque yo no regreso a México. Ay, porque no tengo dinero. Que nos manda un poco de dinero para ir de vacaciones a México. Espero sus comentarios, sus super likes. ¿Qué opinan sobre esta historia? Bueno, él ya se acostumbró. Ya tiene 10 años viviendo en México, así que ya se acostumbró. Pero parece que sí le fue muy complicado adaptarse a, pues, una nueva vida allá en México. Cuídense, un saludo muy grande. Y lo que él dice, punto muy importante, dense a respetar. Para que se puedan conseguir bien un japonés. Ya saben que, bueno, la mentalidad que él traía, ¿no? De que igual que en Japón, que en México, todo el mundo nada más por el dinero se casaban, así que si realmente te gusta un japonés, pues ya sabes qué hacer. Bye.